La llave del palacio, un servicio de calidad. He escuchado testimonios de personas que en medio de esta crisis mundial Dios les ha colocado en lugares de honra. Que mientras a muchos se les están cerrando puertas, Dios le ha abierto puertas a ellos de una manera sorprendente. Pero también he notado que algo tienen en común estas personas, y es que son personas que han caminado una milla extra. Y cuando hablo de caminar una milla extra, me refiero a que son personas acostumbradas a dar más de lo que se les pide. Es presentar un servicio de calidad para recibir las llaves que abren puertas de palacios. El Señor Jesús lo declaró a los discípulos allí en Mateo 5:41, cuando les dijo: y a cualquiera que te obligare a llevar carga por una milla, ve con él 2. El servicio de calidad es la manera más efectiva para pasar de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. En estos días, en una de las enseñanzas que estábamos dando, hablábamos eso. ¿Cuál era la diferencia de las personas que llevan una vida ordinaria? Y era solamente el hecho de aprender a caminar una milla extra, para que de esa manera ese extra se una a la vida ordinaria y pasemos a llevar una vida extraordinaria. Aprender a dar más de lo que se nos pide. Por eso el Señor Jesús habló a sus discípulos de la grandeza del servicio. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 24, que dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que el Señor les estaba dando a los discípulos una clave para alcanzar el éxito, y por eso les estaba hablando de la grandeza del servicio. Porque a través del servicio es que Dios promueve personas. A través del servicio es que también somos formados y capacitados para llegar a alcanzar lugares de honra. Pero el servicio es lo que a algunas personas les gusta evadir, porque desconocen el poder que hay en esto. Para avanzar en la vida es necesario servir. Pero algunas personas tienen temor de caminar una milla extra, y llegan a pensar lo siguiente: si doy más de lo que se me pide, de pronto las personas se van a aprovechar de mi servicio. Otros dicen: la verdad es que yo estoy dando mucho y me están pagando poco. Y así las personas con estos pensamientos se debilitan en su deseo de servir, en su ánimo de servir. Pero la bendición está en entender que cada uno de nosotros no dependemos del hombre, sino que todos dependemos de Dios. Que las personas son instrumentos que Dios usa, pero es a Dios a quien debemos dar cuenta de nuestro trabajo, de nuestro servicio, de lo que nosotros hacemos. Es Dios el que ve nuestro trabajo, es Dios el que ve nuestro esfuerzo, y cuando entendemos esto sabemos que Dios retribuirá en el tiempo que Él considere el momento para ser bendecidos de una manera sorprendente. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 22, nos anima esta palabra a entender que cualquier trabajo que nosotros tengamos es porque Dios nos lo dio. Y si Dios nos dio ese trabajo, a quien tenemos que rendirle cuentas de este es a Dios. Sea cualquier tipo de servicio, sea a través de la profesión que tienes, sea la oportunidad laboral que se presente. Simplemente allí en Colosenses capítulo 3 nos hace entender que el día en que se abre una puerta para que cada uno de nosotros podamos trabajar, esa puerta la ha abierto Dios. Y si la ha abierto Dios, ¿para quién debemos trabajar? ¿Para la empresa?
para el jefe de esa empresa. No, la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer para el que nos dio ese trabajo, para Dios. Vamos a leerlo allí en Colosenses capítulo 3, versículo 22, que dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y aquí está diciendo que aunque una persona sea el instrumento que Dios usa para darnos un trabajo, no debemos trabajar como sirviendo al ojo. Y cuando dice la Biblia como sirviendo al ojo, está describiendo esos siervos que solamente se mueven mientras que el jefe está presente. Que cuando el jefe se va, entonces se debilita su servicio, entonces se aperezan y no tienen una producción como la que debieran tener durante el tiempo que está allí trabajando. Pero tan pronto llega el jefe o llega el gerente o llega el supervisor, inmediatamente se activan en servicio y piensan que de esta manera están teniendo algún beneficio. Pero aquí Dios dice que Él es el que ve, que lo que nosotros estamos haciendo, nuestro trabajo, no debemos hacerlo como para agradar a los hombres, porque al fin y al cabo quien nos abrió esa puerta fue Dios. Por eso seguimos leyendo y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y aquí es claro cuando dice: y todo lo que hagáis. O sea que la hora en que nosotros llegamos a nuestro trabajo, o la manera en que nosotros utilizamos las herramientas de trabajo, o de qué manera administramos el tiempo en el cual debemos trabajar, dice que todo eso que nosotros hacemos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que estamos viendo por esta palabra la importancia de prestar un servicio de calidad, y cuánto más cuando se nos está pagando, porque cuando lo hacemos Dios está mirando y es Dios el que traerá la recompensa, es Dios el que promoverá a su tiempo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo la mantiene con esa motivación alta para desarrollar las funciones de las cuales se ha comprometido en su trabajo. Es importante para dar una milla extra, es decir, un servicio de calidad que abrirán puertas de palacios, tener una motivación y una actitud correcta. Muchas veces hemos leído allí en Mateo 25 cómo el Señor Jesús describe el reino de los cielos y hace una semejanza a unos hombres que recibieron unos talentos. Pero en esa descripción se habla de la motivación de ellos y la actitud que ellos tuvieron en frente a ese servicio que ellos estaban prestando. Leámoslo en Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos más, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí está hablando Dios que la fidelidad no se mide en lo grande, sino en lo pequeño. Cuando una persona está expuesta a ser colocada en un lugar para tener esa oportunidad de manejar un reto grande, ahí estamos midiendo su capacidad. Pero cuando colocamos a una persona a hacer o a dirigir un reto pequeño, ahí estamos calificando su fidelidad. Y Dios ve nuestra fidelidad en lo pequeño. Y cuando somos fieles en lo pequeño, cuando nuestro servicio de calidad es bueno, cuando damos esa milla extra, aún en lo pequeño, en esa pequeña oportunidad aparentemente que se nos está dando, no es tan pequeña, es posiblemente como la llave. Una llave es más pequeña que la gran puerta que se va a abrir. Y a veces es necesario primero tener esa oportunidad pequeña. Y es una oportunidad que va a probar la fidelidad que nosotros tenemos hacia Dios. Y una vez somos fieles en lo poco, esa fidelidad pequeña, ese servicio especial que nosotros demos será una llave que nos ayudará a abrir puertas de grandes palacios. Pero miremos lo que pasó con el último reporte. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y vemos claramente cómo este hombre decidió esconder el talento, ni siquiera lo llevó al banco. Por eso hace referencia de él como un hombre negligente. Tan solamente le dijo el Señor: si hubieras llevado ese talento al banco, así hubiera sido un poquito los intereses, no importa, pero tu tarea era multiplicar, tu tarea era hacer crecer ese talento, desarrollar esa oportunidad que se colocó en tus manos. El problema fue que él no se apropió de ese servicio, no se apropió de esa oportunidad. Él sentía que estaba cuidando algo que no era de él. Pero también el hecho de que él sintiera que lo que estaba cuidando no era de él, demandaba que aprendiera a tener aún un mayor cuidado. Y ahí es donde vemos claramente cómo Dios nos está hablando del poder del servicio, que cuando tú sirves con calidad, Dios abrirá puertas. Estoy seguro que esos milagros que he escuchado de estas personas que Dios está sorprendiendo en estos tiempos y que está bendiciendo en estos tiempos donde para muchos es un tiempo de escasez, a ellos les está dando con abundancia, que estas personas fueron personas que multiplicaron sus talentos, que fueron fieles en lo poco, y ahora el Señor les está retribuyendo. No solamente lo enseñó Jesús, allí también Salomón lo enseñó en la palabra a través de los proverbios. Y Salomón era un hombre que enseñaba aún a través del comportamiento de los animales. Y en Proverbios capítulo 30, versículo 24, se hace una descripción interesante de 4 animales
que muestran que a pesar de su capacidad o a pesar de lo tan pequeños que ellos son animales que nos enseñan a nosotros a dar un servicio de calidad. Lo vamos a leer. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Y habla: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Y aquí está hablando cómo las hormigas tienen la disciplina de ahorrar. La palabra nos enseña el poder del servicio, pero también la palabra nos enseña el poder de prever, de ahorrar, de no comerse toda la semilla, de que cada vez que Dios bendice es como que Él nos da más semilla para sembrar. Pero desafortunadamente hay personas que desvanecen todo lo que reciben y no dejan nada de la semilla, comenzando que no son fieles a Dios con la parte que le corresponde a Dios, pero tampoco son fieles con ellos mismos, guardando una parte que más adelante se va a convertir en algo que les va a ayudar a abrir puertas de palacios, porque se comen todo lo que reciben, se comen toda la semilla y no son buenos administradores. Pero aquí habla de la hormiga, como aunque dice que es un pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Y habla de los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Y aquí lo que quiere enseñarnos esta palabra es la toma de decisiones, tomar decisiones seguras. Dice que el conejo, aunque no es nada esforzado, pone su casa en la piedra, y la piedra nos habla de estabilidad, de seguridad, de no vagar, de no hacer experimentos, sino tomar decisiones acertadas, ir a la fija. Pero también nos habla de las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. Y aquí está hablando de la disciplina. La disciplina que tienen las langostas, que son muchas. En estos tiempos las noticias están mostrando cómo en el África se han multiplicado las langostas y se ve como una plaga de langostas. Pero también vimos cómo hacia Argentina y Brasil, y ahora estamos hablando de las langostas en los llanos orientales en nuestro país, en Colombia. Y a la Biblia hace mención de ellas, que aunque son en multitud, aunque ellas se pueden multiplicar, ellas salen por cuadrillas, son organizadas. Ellas son organizadas, y dice de la langosta aprende a ser organizado. Y la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Y aquí estamos viendo claramente como una araña, que es uno de los animales más pequeños, y ella tiene la habilidad de hacer su telaraña en cualquier lugar, en los lugares altos, y allí en el palacio del rey ella hace su telaraña, está en el palacio del rey. Estas cosas nos enseñan un poquito a evaluar cuál es nuestra actitud en estos tiempos. ¿Qué quiere el enemigo? Él quiere que te eches a la pena, Él quiere que te eches a morir, Él quiere que te la pases viendo noticias, que te la pases metido en el internet y que no avances. Él quiere que simplemente estés en una actitud pasiva. Mientras que unos están en una actitud pasiva, otros están corriendo, otros están aprovechando, otros están siendo respaldados por Dios y están avanzando, mientras que otros están paralizados. No fue coincidencia ni fue un milagro improvisado que José terminara siendo ese hombre con mayor autoridad después de Faraón en Egipto. Es que a veces las personas piensan que los milagros son porque sí. No hay unción sin camino.
Cada milagro tiene un camino. No es porque venga Dios y porque simplemente se le ocurrió hacer un milagro. No, Dios mira a la persona a la cual va a hacer ese milagro. Y Dios miró a José, porque José era un hombre que siempre prestaba un servicio de calidad. Él siempre daba más de lo que se le pedía, porque Dios estaba con él. Recordemos, por ejemplo, cómo José a los 17 años prestó un servicio de calidad a su padre Jacob. Y él en esa edad, junto con sus hermanos, apacentaba las ovejas de su padre. Pero él presentaba un servicio mucho mayor que el de sus hermanos. Y es que él le daba reporte a su padre de la mala fama de sus hermanos. Los hermanos simplemente iban y hacían lo que tenían que hacer. Pero José hacía algo más. José era fiel a su padre y él no estaba dispuesto a encubrirle a su padre lo que hacían sus hermanos. Posiblemente en algún momento alguno de sus hermanos sintió hambre y decidió matar una de esas ovejas o uno de esos corderos. Y quiso mentir a su padre diciendo que una fiera se lo había comido. Y de esa manera los mismos hijos de Jacob no eran tan sinceros con él. Pero José sí era fiel a su padre Jacob. Y venía y le servía. Y no solamente le servía, sino que le contaban lo que hacían sus hermanos. Él daba más que sus hermanos. Ahora, recordemos que los hermanos de José sintieron envidia de él. Es que cuando tú eres una persona que tienes un espíritu diferente, que tienes un espíritu superior, lógicamente que no le vas a caer bien a las personas perezosas, a las personas necias. Es como cuando alguien en el estudio hace una tarea y la mayoría del salón no la presenta y todos están callados, pero el que hizo su tarea levanta la mano y le dice a la profesora: profesora, ¿no va a mirar la tarea? Lógicamente que él está tranquilo porque hizo su tarea, pero los demás lo van a mirar como chismoso, como cállese, como para qué nos echa el agua. Eso era lo que pasaba con José. Cuando las personas hacen bien su tarea, muy posiblemente van a ser juzgadas, van a ser señaladas, muy posiblemente otros se van a burlar de ellas, van a ser aún perseguidas. Pero quiero decirte algo: aunque José fue perseguido por sus hermanos, él fue el que sobresalió. Así que no permitas que otras personas te desanimen. Ellos no sobresaldrán, pero cuando tú estás de la mano de Dios y haces lo que tienes que hacer, haces tu tarea, te esfuerzas, eres valiente, Dios con el tiempo te mostrará que valió la pena la fidelidad. Ahora los hermanos, como le tienen envidia, lo venden allí a los madianitas. Y cuando los vende a los madianitas, José presta un servicio de calidad a los madianitas. ¿Y por qué les digo que José presta un servicio de calidad a los madianitas? Porque ellos tenían varias personas que vendían como esclavas. Pero José tenía una gracia especial de parte de Dios y los madianitas se lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón. Y recuerden que cuando alguien es un buen vendedor, puede darle un mayor precio cuando vemos que las personas tienen mayores recursos. Este Potifar no dio cualquier dinero por José. Fue el que él escogió lo mejor, y de esa manera aún los que vendieron a José, de él se sirvieron porque tuvieron mayor ganancia de este joven de 17 años. Ahora, una vez que José es vendido, él prestó un servicio de calidad a Potifar. La Biblia dice que todo lo que José tocaba prosperaba, y él hizo prosperar todos los negocios de Potifar. Y él no tenía una mentalidad egoísta. José no tenía un pensamiento de que, ay, esto no es mío, yo para qué lo multiplico, al fin y al cabo yo soy un siervo, soy un esclavo. No, él no tenía esa mentalidad. Él tenía una mentalidad de reino. Él tenía la mentalidad de la milla extra. Él tenía la mentalidad de dar más de lo que se le pedía.
Él no tenía complejos ni sentirse que lo estaban usando, porque él sabía que Dios lo había colocado en ese lugar, que Dios permitía las cosas y que si Dios permitía las cosas, él aceptaba la voluntad de Dios y lo único que él podía entender era que lo que Dios tenía para él era lo mejor. Y es que cuando tú entiendes eso, tú puedes trabajar en una casa de familia y posiblemente otras personas pueden decir, ay, ese tipo de trabajo. Pero cuando tú entiendes que lo que Dios te da es lo mejor y eres fiel y amas esa tarea, ese trabajo que Dios te ha dado, te aseguro que Dios puede hacer algo y colocar conexiones. Yo he conocido casos de personas que empezaron en casas de familia o personas que empezaron como vigilantes en empresas y después fueron ascendiendo en esos mismos lugares porque daban más de lo que se les pedía. No se quedaron simplemente dando el servicio inicial, sino ellos daban más y fueron hallando gracia que aún las personas que los miraban querían tenerlos con ellos. Y aún hay personas que ayudaron. Conocí a un hombre que era vigilante y esa empresa, al ver cómo él no solamente se paraba en la puerta a vigilar, sino que les ayudaba en el archivo, les ayudaba en las cosas, en las diferentes tareas de la empresa, el jefe le ayudó para que él entrara a la universidad y pasó de ser el portero de esa empresa a tener una oficina y ser una de esas personas de renombre en esa empresa, porque siempre dio más. Así pasaba con José. Desechemos ese temor de que, ay, si yo doy más se aprovechan de mí. Ay, es que si yo doy más entonces me van a poner más tareas. Pues gócese, porque simplemente la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, aún a ese, el que tiene más, pues se le dará más. Y si se te está dando más es porque Dios te está capacitando para un lugar mayor, te está capacitando, te está dando las llaves para abrir esas puertas de palacios. Así que cuando José estaba sirviéndole a Potifar, dice la Biblia que Potifar no tenía de nada de qué preocuparse, simplemente de llegar a comer. Pero recordemos también que la esposa de Potifar inventó que José quería estar con ella y lo denunció. Entonces Potifar envía a José a la cárcel. Y cuando José es enviado en la cárcel, aún estando en la cárcel, José presta un servicio de calidad al jefe de la cárcel. La Biblia dice que el jefe de la cárcel lo puso sobre todos los presos. Pero también la Biblia dice que cuando Potifar envía a José a la cárcel, a José no lo metieron en cualquier celda, sino lo metieron en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey. Así que ahí vemos cómo Dios es fiel, que aunque él estaba en la cárcel, estaba en el mejor lugar de la cárcel. Y él prestó un servicio tan admirable en la cárcel, que el jefe de la cárcel le pasó igual que Potifar. No tenía de qué preocuparse porque José hacía aún las tareas que le correspondían al jefe de la cárcel. A veces, jóvenes que me están escuchando, cuando estás haciendo una tarea en la casa y tienes hermanas o tienes hermanos y empiezas a decir, ay, es que eso no me toca a mí, eso le toca a mi hermana o le toca a mi hermano, o ay, es que todo me toca a mí. No alegues. Este joven tenía 17 años y era un hombre que aprendió a servir a sus padres, que aprendió a servir a uno de los que le estaban vendiendo, que aprendió a servir a la persona que le dio ese primer trabajo como esclavo, que aprendió a servir aún en la cárcel. Y él no se quejaba y Dios vio eso. Por eso Dios, cada vez que él estaba en un lugar, le iba dando como esa llave que abría la puerta que lo iba a llevar más adelante al palacio más grande, a la casa de Faraón. Ahora, José le estaba sirviendo a los presos también.
No solamente le prestó un servicio de calidad jefe de la cárcel, sino que él estaba ya atendiendo al copero y al panadero del rey, los cuales estaban en una temporada allí en la cárcel, y ellos tienen un sueño. Y recordemos cómo Dios usa a José y él interpreta el sueño del copero y del panadero, y de esa manera él les sirve, les da un servicio de calidad. No le bastó a José darles la comida, o no les bastó José a ayudarles a arreglar su cuarto, sino que también José intervino en su vida espiritual, y le dijo José al copero que no se olvidara de él. Pero pasaron 2 años. 2 años José en la cárcel, allí prestando un servicio de calidad. Y pasados esos 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y sabemos que fue el sueño que José interpretó de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y cómo cuando Faraón se despierta y no entiende qué significa ese sueño, en ese instante el copero 2 años después se acuerda de José, ese hombre que prestaba un servicio de calidad, y habla con Faraón, y Faraón lo manda llamar. Y ese día todo ese servicio que había prestado José fue un servicio que hizo que se le abrieran las puertas de la casa de Faraón. Y sucedió igual que con Potifar, sucedió igual que con el jefe de la cárcel, sucedió igual que con los presos, sucedió igual que con todos. José, donde quiera que iba, daba más de lo que se le pedía. Y por eso Faraón dijo: no encontraré un hombre como este, no encontraré a alguien donde esté el Espíritu de Dios así como en José. Y lo colocó sobre su reino. Dice que él tenía tanta autoridad que Faraón era el primero en autoridad, y después José sobre todo Egipto. Y de esta manera Faraón puso a José a administrar los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y ahora José estaba en un lugar de honra. Cualquiera pudiera decir: ay, fue un milagro. Sí, fue un milagro con fundamento. Por eso hay personas que son negligentes, como el que escondió el talento, y están esperando que Dios los siente en silla de príncipes. Quieren que Dios les haga un milagro sin fundamento. Pero realmente, cuando vemos que Dios hace milagros, también hay una hoja de vida, también hay un camino que la persona ha recorrido y que Dios está teniendo en cuenta. Muchas personas quieren recoger cuando no han sembrado nada. Muchas personas están esperando ayuda cuando no han ayudado a nadie. Tantas cosas pueden llegar a suceder, que las personas quisieran ya un milagro. Es que no veo el milagro. Es que José fue un hombre que prestó siempre un servicio desde su juventud. A los 30 años, ¿pueden llegar a pensar eso? A los 30 años José estaba en la casa de Faraón. Fueron 13 años de servicio de calidad. Fueron 13 años donde José sembró fidelidad. Fueron 13 años, desde los 17 años que estaba con su padre hasta los 30 años que estaba en la casa de Faraón. Fueron 13 años donde José servía y servía en lo poco, hasta que Dios lo puso en lo mucho. Hasta que Dios lo colocó en un lugar de reino. Ahora no solamente prestaba un servicio de calidad a Faraón, sino ahora le prestaba un servicio de calidad a toda una nación, a toda Egipto. José le dio un servicio de calidad. Esta nación no solamente fue guardada del hambre gracias a que Dios estaba con José, sino que también fue enriquecida esta nación. Faraón fue enriquecido porque de todas las naciones venían a comprar alimento, y traían oro, y traían piedras preciosas, y traían lo que tuvieran que traer para abastecerse y poder sobrevivir en los 7 años de escasez. Y no solo
José prestó este servicio de calidad a los egipcios, sino también a toda su familia, a su padre, a sus hermanos, aunque sus hermanos los vendieron, pero los puso a vivir en las tierras de Gosén, en las mejores tierras de Egipto, en los lugares donde estaban los mejores pastos para el ganado de toda su familia, porque el servicio de calidad abre puertas de palacios. Las llaves del palacio es un servicio de calidad. Espero que con esta palabra te animes. Si José duró 13 años allí sembrando servicio de calidad, dando más, caminando una milla extra, es tiempo no de quedarse quietos, es tiempo de empezar a dar un servicio de calidad allí en tu negocio, tu empresa, si tú vendes, si eres empleado. Y cuanto más si prestas un servicio de calidad en lo secular, cuanto más cuando tú colocas la mano en el arado y quieres servirle a Dios, aun con mucho mayor calidad, prestamos ese servicio, ya sea en la alabanza, ya sea como maestro de niños, ya sea como de logística, como mujer, cualquier servicio que tú prestes. Simplemente si un vecino te pide que le ayudes a pintar una puerta y tú dejas todo manchado, dejas la brocha untada, pintas más las paredes que la puerta, tenlo por seguro que de esa manera nunca vas a recibir una llave que abrirá puertas de palacios. Pero si eres cuidadoso, si eres una persona comedida, si eres una persona que no solamente haces un servicio de lo que se te dice, sino que aportas y das más, tenlo por seguro que no siempre la persona a la cual estamos haciendo el trabajo es la que nos va a promover, pero Dios sí. Y Dios usará diferentes personas, así como lo hizo con José. Usó diferentes personas, pero las personas que tuvieron contacto con José fueron personas usadas por Dios que lo fueron acercando al palacio, a la casa de Faraón, a ese lugar donde iba a preservar su vida, donde iba a conocer su esposa, donde iban a crecer sus hijos y donde iba a bendecir toda una nación y aún toda su familia. Gracias, Dios, te damos en esta hora por esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, que seas tú avivando nuestro espíritu. Espíritu de Dios, seas tú llenándonos del ánimo que necesitamos. Despierta nuestro espíritu en estos tiempos, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer conforme a esta palabra. Bendecimos las personas que algún día nos dieron la bendición de trabajar con ellas, los que confiaron en nosotros y nos dieron un trabajo. En el nombre de Jesús los bendecimos. Te pedimos perdón si no hemos dado lo suficiente, si en algún lugar donde trabajamos no dimos lo suficiente ni dimos más de lo que debíamos dar, pero en este momento entendemos por tu palabra, Señor, que cada oportunidad que tú nos das para servir no es una oportunidad pequeña, es una oportunidad grande. Por eso tú dijiste a los discípulos la grandeza del servicio, el poder que hay en el servicio, en la labor que ejercemos, en cualquier cosa que hagamos, así sea barrer el piso. Pero es importante que a veces vemos personas que se dicen es que se siente cuando esa persona barre, porque hay una limpieza, hay algo tan especial, como hay otras personas que han barrido hasta 3 veces y toca preguntarles, ¿usted ya barrió? Así es importante que nosotros salgamos de las personas del común, de las personas que hacen las cosas porque le tocan, de las personas que hacen las cosas meramente mientras los están mirando, de las personas que hacen las cosas con desgano, sin amor. No, lo hacemos para Dios, porque es Dios el que nos ha bendecido, el que nos ha abierto puerta grande que no se va a cerrar, puerta de bendición, puerta que Él tiene ahí preparada para las personas
que caminan una milla extra para las personas que dan más de lo que se les pide. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, que no nos comamos toda la semilla, que seamos fieles a ti, Señor. Tú nos bendices, Señor. Tú nos das el pan de cada día, Señor. Y que a través de esa bendición que tú nos das, nosotros te honremos, aún con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero que también tengamos la oportunidad, Señor, de ahorrar, de poder administrar como tú quieres que nosotros administremos cada bendición que tú nos das. En el nombre de Jesús te doy la gloria a ti, Señor, porque tú nos quieres bendecir, así como tú le diste bendición al que enterró el talento. Tú lo querías bendecir, tú le diste el plante, pero él no lo aprovechó. ¿Cuántas personas tú les has dado el plante, pero ellos no lo aprovecharon? Lo escondieron, lo desaparecieron, se lo comieron. Cuando tú les diste algo para una función específica y lo utilizaron en otra cosa. Por eso es que no avanzan. Pero cuando, Señor, somos fieles en lo poco, tú nos colocarás en lo mucho. La llave del palacio es un servicio de calidad.